Avui prepareu uns burritos i agafeu el tequila que ens anem a Mèxic. Benvinguts a l'Encurt. El nostre documental d'avui és fruit d'un projecte del Gabinet de Comunicació i Educació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta de México 2004, Viaje al Mundo Maya. Aquesta expedició pretenia que els estudiants descobrissin una nova forma de viatjar amb una mirada crítica i d'anàlisi del país visitat. En aquesta expedició, en què es van visitar els estats de Yucatán i Quintana Roo, van participar 70 estudiants que es van dividir en grups de ràdio, premsa i televisió. El treball que veurem, produït per un dels equips de televisió, porta per títol Mexicanos i ens acosta a la realitat social i cultural d'un país, Mèxic. En els propers programes us mostrarem més treballs d'aquesta expedició. Avui us deixem amb Mexicanos. De Yucatán tiene el don por el turismo, son súper bienvenidos. Siempre hay esa cultura, porque de eso se basa en general sí, Yucatán, pero queda bien. Y lo que es Mérida sobre todo. Aunque el otro lado de Mérida es la parte desagradable, ¿no? Hay mucho malinchismo. ¿Saben qué es malinchismo? Delincuencia. No, malinchismo es el término para racismo ante los locales. Aquí Mérida por marginación económica, a nivel socioeconómico. Sí, a nivel socioeconómico. Es qué nivel económico tienes, qué apellido tienes y cómo te desenvuelves. Es cómo vas a ser aceptado en lo que es... Clasismo, ¿no? Sí, la clase. Sobre todo en la universidad. La Universidad del Mayapa es la que ahí concentra el nivel socioeconómico más alto y se da mucho más, pero muchísimo. Pero ese es el lado tal vez tonto de la sociedad, pero en general es bellísimo, a mí me encanta. Mucha gente viene de la ciudad, de México DF, que es una ciudad muy agresiva, muy estresante, vienen a vivir a Mérida, porque es una ciudad muy tranquila, en lo que cabe, claro. Está llegando mucha gente de otros lados, de otras partes de los estados, de la República. Vienen a vivir acá, sobre todo gente mayor, porque a pesar de ser ya ahorita conflictiva con el tránsito, pues llegar, no hay cuestiones de asaltos, no hay nada de no hay asesinatos, hay para policías especializados para turismo, son ellos los de café,
policías de seguridad extrema, que son ellos, que son los que cuidan todos los centros bancarios, todos los centros económicos que manejan el Estado. ¿Pero por qué hay tanta seguridad con todo esto? Para seguridad de la gente que viene de visita, para evitar problemas, evitar algún robo, accidentes. La carretera Progreso tenemos implementado el operativo de vialidad con patrullas, grúas, auxilio vial. Hola. Que huyen. Mira, que no es nada malo, solo les estamos grabando, mírense aquí. ¿Ven? Mira qué guapos. ¿Qué? ¡Me pico a la cámara! Mírate, ¿te ves? ¿Veis o no? Ahora se han quedado. ¿Reciben alguna ayuda del Estado? Sí, recibimos algo, por ejemplo, para beneficio de la comunidad, mejoras de vivienda, pisos, centro de salud, escuela, y pues va llegando, aunque sea poco a poco, pero ahí va. Entonces, por ejemplo, ahorita está programado que nos hagan como 930 metros de calles pavimentados para beneficio de la comunidad. Todo lo que es Enequén de Yucatán, antes en Yucatán era el reconocido como la tierra del oro verde, porque subsistíamos a base del Enequén, la fibra. Esto es lo que queda, solo bodegas, no queda nada, es una industria ya muerta prácticamente. Creo que si se maneja el Enequén, yo creo que se maneja el 10% de la economía, ni de la economía, mentira, se maneja el 10% de lo que es las tierras del Enequén, y hasta menos, siendo pesimista. Ya desapareció, está desapareciendo esta industria por todo lo que tenemos los adelantos en fibras, en plásticos y todo. Aunque tiene que ver mucho el gobierno que haya matado esa industria. El gobierno federal tuvo mucho que ver en los años de Echeverría, si no estoy equivocado. Echeverría y nos saltamos a Miguel de la Madrid, que le liquidaron el Enequén. Porque si tú cultivabas 10 plantas de Enequén, para el gobierno eran 7. Yo, gobierno, me quedo con 7 plantas de Enequén y tú te quedas con 3. Entonces los ejidatarios hacían, ¿sabes qué? Ok, quiero mis 10 plantas de Enequén, no las cuido, que se mueran, y yo me quedo con mis 3. Entonces mataron el Enequén y era lo que mantenía Yucatán. Así es como murió una de las más grandes industrias de los años 20 a 50. ¿Hay gente de esta comunidad que trabaja en la zona hotelera? Pues unos cuantos nada más van a trabajar allá en Cancún. Mayormente acá hay unos que son electricistas. Algunos trabajan en el ayuntamiento, algunos trabajan en alta tensión. Pues no todos, pero los que tienen su oficio, ahí van en Cancún a buscar también sus recursos para que se ayuden en lo económico para sus familias. Mayormente acá la gente se dedica para trabajar en lo que es el campo. Acá han estado trabajando lo que es el carbón. Aquí que contamos con una escuela desde el más bajito hasta un poquito de la primaria, porque ya la secundaria aquí en la comunidad no lo tenemos. Tenemos el que es el kinder, o sea, el programa inicial. Es una escuela que desde más pequeños
creo que de la edad de 3 años ya llevan a los niños para que vayan acostumbrándose a llegar, a ir a la escuela, al kinder. Del kinder pasan a la primaria. Entonces de la primaria pasamos a esta comunidad que se llama Valladolid Nuevo. Tenemos una escuela telesecundaria, pero hay otras escuelas un poquito más retiradas de nosotros, que nuestros hijos, pues según las personas que tienen posibilidad para poder pagar el transporte de aquí a Leona Vicario o de aquí a Valladolid, o sea, de Ignacio Zaragoza, perdón, pues hay unas escuelas un poquito más elevadas, por ejemplo la secundaria y el bachillerato. Ya terminando las escuelas ya media superior, nuestros hijos se van a tener que trasladarse a otros estados. En esta escuela había juegos, casi igual que eso, pero que más grande. ¿Y por qué te cambiaron? Porque no recibí mi beca completa, recibí media beca. En esta escuela era muy cara. Y extraño a mis amigos, pero me gusta esta escuela. Yo soy el presidente de la Asociación de Padres de Familia aquí en el bachiller. Y entonces quisiéramos saber de parte del gobierno federal qué posibilidades tenemos de hacer una solicitud para una escuela de medio nivel superior, para que nuestros hijos no se trasladen a otros estados, que nos encarece mucho lo que es, bueno, la gente que trabaja en el campo. Ya es más difícil pues lograr una profesión de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos el campo y no nos alcanza lo suficiente para poder mandar a nuestros hijos a otros estados a estudiar. La mayor parte de nuestros hijos pues trabajan en el campo, nos ayudan en el campo, porque pues ya no hay los recursos económicos para poder mandarlos a otras escuelas superiores, que hay que mandarlos a otro estado, y por eso pues se quedan a medias ya nomás salen de la primaria y la secundaria, y algunos llegan al bachiller. Eso es el problema de la escuela. Mucho se le ha criticado al gobierno federal de la democracia supuestamente que ha habido acá en México. De hecho, entre los periodistas, entre los directores de televisora, radio y prensa, les estaban comentando. Y golpearon mucho al presidente Fox y todo. Pero hay que ser realistas con lo de la democracia. Sea lo que sea, vivimos 76 años como mexicanos, como joven, porque al fin y al cabo, de 28 años, soy joven y viví la época de la transición. Y estamos conscientes que durante 76 años que estuvo el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, era una época de sobornos, una época de impunidad. Ya sabías de antemano quién iba a ser el siguiente presidente, quién iba a ser nombrado el siguiente gobernador. No había manera de... Y si intentabas hacer algo, era sometido. Era casi una dictadura. Quieran o no lo quieran aceptar, era casi una dictadura. Ahorita el extremo que están manejando los mexicanos es que a veces nos damos cuenta que hay países que les va mucho mejor siendo con rígidos, con una dictadura, con eso. Estamos viendo hablando países socialistas como China. Son impositivos de lo que quieras, pero tal grado de que, imagínate el grado de desesperación que ya tienen los mexicanos, los yucatecos sobre todo, porque el campo se ha ido a ser más afectado, de que prefiero decir, ahorita están diciendo, prefiero los 76 años de nuevo, 76 años más, pero que tenga yo que comer y que ya tenga una bicicleta para yo vender y yo tenga que comer. Entonces imagínate hasta qué grado ya llegamos. Por cierto, todos los montes que acabamos de pasar es un ejemplo claro de que lo que hacía la impunidad de hace 76 años. Esos terrenos se le donaron a familias yucatecas, de las 4 familias que había, para que construyeran casas y todo. Obviamente cuando hubo el cambio, el gobierno dijo, un momento, esos son terrenos de los ejidatarios, o sea, de los campesinos. No puedes venderlo, ni tu gobierno de 76 años no puedes regalarlos así nada más. Si vas a regalarlos, no es regalarlos, vas a venderlos y el dinero va a ir a la gente del campo. Ahora, ya habían hecho las carreteras, ya habían hecho las divisiones, porque ya los empresarios ya estaban diciendo, ya tenemos dinero, ya tenemos que vender, y nos las acaban de regalar. ¿Quién no lo va a vender? ¿O quién no va a construir para vender? Hubo el gobierno del cambio, muchos se quejaron por obvias razones, y se dejó, volvieron a crecer los montes, y ya no pueden hacer nada. Entonces, para que veamos los 76 años de cambio. Y esa es la parte de México, que sea lo que sea, no podemos dejar de evadir. Con todo idealismo, no podemos hacer nada.
o cuando menos nos detienen. Chíbales, oxícales, y mujer, y quígales, mi raza es tu raza, mi corazón es tu corazón, mi fuerza es tu fuerza, y mi sangre es tu sangre. Us esperem en el proper programa. Fins aviat.